Bienvenidos a Duran Duran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas. y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. 감사합니다. En este episodio vamos a tratar temas que pueden ser un poco impactantes para personas sensibles, tales como abuso sexual, torturas, abuso sexual de menores, así que les pedimos discreción y que no escuchen este episodio si es que son personas bastante sensibles y son estos temas los que la afectan. De todas formas, les queremos decir que vamos a tratar el tema con la mayor responsabilidad, discreción y respeto posible a las víctimas y sin tratar de ahondarlo mucho en detalles escabrosos y tratando más que nada como aspectos criminales y aspectos de cómo es que esto sucede en la sociedad coreana. De todas formas, les queríamos dejar este mensaje para que mediten bien si es que están dispuestos a escuchar este episodio. Muchas gracias. Y bueno, después de esta introducción, dándoles un poco una advertencia, las queremos saludar nuevamente y invitarlos a este podcast lleno de spoilers y desvaríos sobre K-dramas y otros aspectos de la cultura coreana, en este caso, un documental. Bienvenidos a Doran Doran. Somos Paloma. Y Elena, muchas gracias por escucharnos. Hoy viajamos nuevamente en el tiempo para un episodio grabado en el pasado. Y bueno, que hoy vamos a hablar de un documental, no de un drama. Entonces, hasta ahora estábamos hablando cómo es la relación entre una pareja, cómo es la amistad, cómo nosotros nos relacionamos, pero en este caso como un poco, sí, que la realidad es muy dura. Tampoco, bueno, como siempre digo, no quiero porque eso es como muy fácil de llamar la atención. Te voy a mostrar la realidad de Corea, y hablando de cosas como negativas de Corea, pero tampoco como acá vive gente, entonces no Sí. es un infierno, ni es un paraíso, pero yo creo que es un crimen que solo puede pasar en Corea o en Japón, que en América Latina no va a pasar un crimen de este nivel ahí tan fácil. Entonces yo creo que es algo muy de Corea, este crimen que pasa en Internet. Entonces voy a intentar explicarles bien cómo es la dinámica acá. Sí, y por eso mismo, Oni, en otros episodios hemos hablado siempre de cosas del consultorio y anécdotas y chismes, pero en este episodio hemos decidido obviar todas esas partes porque vamos a estar tratando un tema mucho más serio. Entonces no creo que va bien con este episodio a que comentemos cosas tan alegres y después cambiemos a un tema súper oscuro. Entonces por eso mismo también vamos a obviar estas cosas como estamos haciendo y además hemos recabado tanta información sobre este caso que preferimos adentrarnos inmediatamente a comentar el documental para que alcancemos a contar todo lo que sabemos de este caso, que es un caso terrible y como tú dices, Oni, muchas veces tenemos esta imagen a través de los que dramas súper idealizada de Corea y mucha gente idealiza a Corea en los últimos años, pero recordar es como tú dices, es un país como otro, con sus problemas, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y queremos hoy hablarle un poco de cosas que no son tan positivas sobre Corea. Y bueno, Ujú. si También vieron, que yo creo que como somos la mayoría de ustedes serían mujeres, entonces yo creo que usted puede entender mejor eh, por qué esto puede ser un crimen muy grave y también que tenemos que, sí, yo creo que más que todo necesitamos esa actitud de entender qué está pasando aquí. Mm. sí, Y para eso nosotros nos esforzaremos muchísimo para explicar bien todo. sí, y bueno, antes de
entrarnos de lleno al tema, queremos recordarles que siempre estamos dispuestas a responder todas sus preguntas, sus dudas, a leerlos, a escribir, que nos manden todos sus comentarios y sugerencias a nuestro Spotify, Instagram o Twitter, que son @dorandorankr. Y también nos pueden dejar sus chismecitos y consultas sobre Corea en nuestro consultorio, que está en los destacados de Instagram. Y así que síganos y escríbanos cuando quieran. Y bueno, Oni, hoy el documental es un documental que fue publicado en Instagram hace un par de años, de un caso que es bastante reciente, es del 2019, y que de cierta forma sigue muy presente, yo creo, hasta hoy en día, por el impacto que ha tenido este caso. Y el Sí. documental se llama Cyber Hell, Exposing an Internet Horror, que en español sería El infierno cibernético, exponiendo un horror del Internet. Y en español, quiero decir, en coreano, ni cómo es el, Y no, en coreano se llama 사이버 Nbang을 무너뜨려라. Y claro que ese Nbang se llama el cuarto número N, y ese concepto de N, como es bastante usado en Corea, que por ejemplo nosotros decimos mucho, vamos a dividir la cuenta, depende de las personas. Entonces nosotros decimos en pan, en pan. Entonces, en pan hacha se dice. Entonces, eso, en es de inglés, que significa número. Entonces, eso significa que ese número se puede variar. Entonces, en Corea se usa mucho ese concepto de N. Mm. Y sí, en Bonban quiere decir, Han es cuarto, entonces había cuarto número uno, dos, tres, cuatro, y como dice en Bonban, quiere decir que se puede aumentar ese sí, número. que hay muchos cuartos, entonces no hay un número definido. No, Y y bueno, creo que, no sé si saben todos sobre si han visto este documental antes de escucharnos o si saben de este caso, pero se refiere a salas de chat y originalmente, como tú dices, yo no sabía cuántos cuartos había, yo pensaba que era uno o una serie de cuartos, pero que era un grupo de cuartos que tal vez habrían sido, no sé, cuatro o cinco, pero ese N realmente se refiere a lo que pudo traquear la policía, eran al menos 70 cuartos de chats. sí, Y por eso es N, y porque es un número indefinido, no se sabe, podría ser mucho más que eso. sí. Y, Y la Oni, verdad es que ujú, todavía está creando más escondido que ahora, porque ya los dos que tenían muchísimos cuartos, que crearon tantos cuartos, está en la cárcel. Por eso ahora están más escondidos esos crímenes. Entonces, por eso lo llamamos en bomba, porque sigue ese crimen. Mm. sí, sí, Entonces, que vamos a hablar, eh, que todo eso pasó en Telegram. sí, pero ¿Y cuál es la imagen de Telegram en Chile, en América Latina? en América Latina creo que es tan solo como un WhatsApp, alternativa a WhatsApp. ¿Ah, serio? ¿En serio? Sí, Ah. en general Porque en creo que Corea, por sería ejemplo, una persona normal usaría Kakao, Kakao. Pero, por ejemplo, si es un pervertido, entonces te Telegram. va a preguntar, ¿tienes Line? Ah, sí, tienes Line. Sí, pervertido, o por ejemplo, yo escuché que los japoneses usan mucho Line porque ahí los emojis son más cute, son más tiernos. Por eso dice que en Corea es KakaoTalk y en Japón es Line, pero si un coreano dice que, oh, usas Line, entonces en general es un pervertido. Fíjese, Oni, Y ¿eres un pervertido o tienes esposa y la estás engañando? sí, que también el que tiene esposa también es un pervertido. Bueno, Sí, bueno, para sí, mí. también es un pervertido, Bueno, sí. y Telegram es peor, porque en Es Corea si criminal. alguien usa Telegram, eso quiere decir que es un criminal en general. Sí, es un criminal, Sí. sí. Bueno, yo sí tengo Telegram, pero no le digo, no le voy a preguntar, Paloma, ¿vamos a hablar por Telegram? No, no le voy a decir nunca, porque Telegram yo solamente uso a veces para bajar dramas ilegalmente, porque hay dramas que nunca llegan a Corea, por eso, Sí, pero
sí, que un coreano que usa Telegram en general es como así se considera en Corea que es un criminal. Porque Sí, todo este crimen de Enbonbang, de este, pasó en Telegram. Mm. sí. Drogas, crímenes, todo Telegram en Corea. Sí, yo le Mm. pedí a una amiga, de hecho, hace un par de días que bajara Telegram a coreana para que nos mandemos videos, como mensajes de video, que es muy cómodo en Telegram, y que yo lo uso Mm. para eso. Con mis amigas nos mandamos mensajes de video, Mm. eh, y creo que no lo va a bajar porque es de criminal en Corea. Pero bueno. Ajá, Antes aún de seguir continuando con más de qué se trata este documental, me gustaría también como comparar los nombres eh, en inglés y en coreano, porque en inglés se escucha como bastante como el nombre de un documental, como algo serio, pero el nombre en coreano se escucha un poco como cursi, como si fuera un videojuego, sí, porque significa igual el infierno cibernético, destruyamos las habitaciones N, las salas N. Y es ajá. como si Entonces, fuera, ¿cómo? Oh, que, entonces yo, de hecho, vi este documental sin mucha expectativa, pero bueno. Es mucho mejor, es muy buen documental, muy bien estudiado, así que le recomiendo que sí o sí tienen que ver, que la verdad es que si vives en Corea, tienes que saber que en Corea hay que tener muchísimo cuidado cuando usa internet, que todo esa Telegram, todo eso, le voy a explicar por qué. sí, Ya, sí. Y bueno, empecemos explicando un poco de qué se trata el documental o de qué habla. Y es sobre el caso de las, como decíamos antes, de las salas N en Telegram, donde se distribuían videos de contenido sexual bastante explícito y también de torturas de mujeres y principalmente de mujeres menores de edad, y en las sí, que muchos hombres estaban inscritos y ellos pagaban para entrar a estas salas de chat y ver y consumir este contenido, que iba cada vez subiendo más en su gravedad, o sea, habían casos sí. Entonces, espeluznantes. eso depende del dinero que tú pagas. Ujú. Entonces, puede entrar a la sala con videos más sensuales. Sí. Y ni siquiera Bonnie, ni siquiera sexual, eran videos de tortura y de humillación, e incluso gore, en donde habían mutilación de cuerpo, humillación, y de niñas chiquitas, de niñas hasta de 12 años, Menos en de las, 12 años. incluso menos de 12 años, en donde se las extorsionaba. Hombres contactaban a estas niñas con otras intenciones. Por ejemplo, habían jóvenes que eran ya mayores que les ofrecían trabajos de modelo y después de eso obtenían su información y les empezaban a extorsionar. O ahí vamos a hablar un poco, pero obtenían la información de estas chicas y decían, después de obtener una o dos imágenes de ellas en donde les ofrecían dinero, las amenazaban y les pedían contenido más fuerte, porque si no las amenazaban con que iban a mandarle los videos a sus padres, a su colegio, a sus profesores, o los iban a poner en la internet con toda su información, porque obtenían toda la información privada de ellas: cédula de identidad, número de teléfono de los papás, su dirección, qué colegio y en qué curso iban, todo. Yo creo que por eso las niñas, en general, las víctimas eran niñas. Porque la Sí, verdad, si alguien dice que yo tengo toda, toda tu información, si alguien me dice, yo como una mujer muy madura, dice que, oh, que le den, y ignoro, ¿sí? sí, como ya, Como no me da miedo, de hecho, como sí me molestaría, pero no algo que como, oh, voy a hacer cualquier cosa para, no, ¿cierto? Pero las niñas no son así. Y también eran buenas niñas que se preocupan de sus amigos, de su familia. Por eso pasó todo esto. sí, Ellos buscan muy bien las víctimas. sí. Y, Y y sí que, de hecho, uno de los métodos en que supe que encontraron algunas de las víctimas, que creo que esto no sale en el documental,
Es que hay unas como unos chats o una aplicación que en donde uno podía conversar con hombres mayores o con personas mayores que estaban aburridas que ellos y te pagaban para que conversaras con ellos. Entonces muchas niñas que cuando que son niñas chicas, tenían 13 14 años, no saben como que como que no sabían que esto tenía como una índole ciertamente sexual. O sea, ahora yo como adulta, si me dicen, oye, hombres pagan para que converses con ellos, hombres mayores y solitarios, es como ya, son como sugar daddies, o sea, son Sí, sí, como que uno ya tiene esa experiencia, pero si tú le dices es una niña de 14 años, no, como que realmente pueden creer que algo es así de simple y fantástico. Entonces empezaban con esto y se daban cuenta que en verdad era bastante fome, pero después llegaba uno de los que participaba o tenían estos chats y le decían, oye, tú quieres dinero, ¿verdad? ¿Quieres un trabajo? Ya, mándame una foto tuya, así como sin mostrarme tu cara. Y ahora, por ejemplo, sácate la ropa, mándame una foto, o sea, te pago tal un vez poco manteniendo, más. y te pago, no sé, 1 millón o 4.000 dólares, básicamente. Mm, Entonces ellas decían, ah, pero no muestro mi cara, no es la gran cosa porque son niñas. Y después de eso obtenían su información, les enviaban regalos y así empezaban como a atraerlas. ujú, Entonces eran, como tú dices, ni niñas muy bien escogidas que estaban buscando, seguramente que estaban más vulnerables y que necesitaban dinero. sí, Y bueno, en este documental aparecen dos personajes clave que son Cat Cat y Baxa. Cat sí, Cat, que sería God God, sí. y Baxa, Dios, Dios. Dios Dios, Y Paxa y significa doctorado. doctor, sí, como un doctor de Doctor. doctorado, no como un Sí, médico, sino doctor, como el mm, doctor. sí. Y Es que siempre es así. Yo creo que es un poco como plagia de La Casa de Papel, porque ujú, ahí aparece el profesor y sí, ese profesor es un criminal. Entonces, un poco de plagia que dice, ah, yo soy el doctor. Y la verdad es que eso es, que no es solamente la gente que está en que está pagando tanto dinero para estar en esa sala, quería sentir ese que yo soy el máster, que yo tengo el poder, yo puedo controlar a alguien como absolutamente, ¿no? sí, como el de estar básicamente ya con los nombres de ellos, los nicknames que usaban para internet, ya podemos Cat Cat suponer, también, Dios, sí, Dios, Que ¿sí? querían estar por sobre el resto. Sí. Y muchas de las cosas que mostraban en los chats o abusaban de esta niña eran mucho humillación para mostrar de hecho poder, como Ujú, el tratar de presumir, miren lo que yo puedo hacer que estas chicas hagan. ajá. Y, Y todos y, y- esos criminales que están relacionados, como solamente viendo el nombre, me da rabia. Por ejemplo, ujú. Joker, Cat Ah, Cat. pero Joker no era un criminal, de hecho él fue el único infiltrado. Ah, infiltrados, perdón. Sí, Entonces Joker era Cat Cat y y... Judas. Ah, Buda era el otro, sí. Sí. Todo algo de Dios. Entonces, de verdad, como tendría que ir al infierno. Sí. Para mí es como Que, igual bandera roja cuando un hombre se hace y decir como yo soy como un Buda. A mí cuando vi incluso que se llama Buda es como, no. no, no, claro Como tú que dices, no, no. como no. Ya, bueno, otro personaje clave como que tú mencionabas es Joker, pero este es del otro lado. Joker es el infiltrado que fue el primero en que básicamente y filtró información de estos chats y la hizo más pública a través de tratar de contactándose con medios de comunicación. Y el Ujú. otro personaje también clave fue Kim Wan, que es un periodista de Hankyoreh, que es un periódico bastante famoso en Corea. Si Hangar es un poco, bueno, en Corea no existe izquierda, pero un poco izquierda. eh. Entonces, por ejemplo, en Corea hay periódicos ultraderecha, media derecha y un poco izquierda. Y Hangare es de un poco izquierda, entonces nunca tiene plata porque
las empresas como grandes nunca quieren, como pagan dinero para que haga como para las publicidades. No quieren apoyarlo porque Hungary siempre escribe como revela la verdad de esas empresas. Entonces que sí, que es izquierda, entonces no tiene plata, pero igual tiene influencia, es grande. ¿Ya? Sí, Eso porque es. suelen ser como tú dices, como que suelen como filtrar información, como que no son tan fáciles de comprar, Ajá, de cierta por eso. forma. Son Mm. como, podemos decir que son periodistas de verdad, un poco más. Y de hecho, Kim Sí. Wan, que es Mm, el primer periodista que abordó este tema, era bastante respetado, porque se sabe que él era alguien serio y que era muy hábil, y que por eso lo contactan cuando se infiltra esta información, lo contactan a él como por favor habla de este tema. ujú. Y este periodista, Kim Wan, un día normal le llega esta información y él pensaba, y que de hecho tal vez nos puede impresionar bastante a nosotros como personas del otro lado del mundo, latinoamericanos, en como con tanta naturalidad que él un poco se tomó este tema así como, ah, pero sí es como todos los otros casos de Mulca, de cámaras escondidas. Pensaba que era así, como algo que ya se había hablado mucho en Corea en esa época, que era el problema de las cámaras escondidas que escondían en los baños públicos de mujeres, que los escondían en hoteles y lugares como también camerinos de mujeres en donde se las grababa sin su consentimiento y después esa información esos videos se subían en internet Y en esas esa época. partes que, bueno, yo personalmente nunca puedo entender, pero por ejemplo, de cámaras escondidas, de sala número N, todo eso, en Bomba, todo, es algo que solo pasa en Corea y en Japón, dos países, Ujú. que no sé, que Yo, Oni, yo creo que sí pasa en otros lados, tan solo que en Corea y en Japón se escucha más de eso. sí, no creo, no te digo que nunca pase en otros países, Ujú. pero por Sí, ejemplo, eh, aquí es popular. sí. Eso es, porque por ejemplo, dicen que, porque son niñas de 13 14 súper niñas, y dicen, pero como por ejemplo en la tele, como podemos ver idol de esa edad, Ujú. ¿cierto? Sí. Y cuando una idol tiene 28 dicen que, ya tiene que jubilarse, que ya es tía, como, y todavía es joven, pero Ujú. dice eso. Entonces que esa es algo social, esa presión de la edad, que la mujer tiene que ser demasiado joven. Ujú. Sí. Sí. Sí, bueno, Ani, y como decía, él lo tomó con mucha naturalidad porque en esa época se había tratado mucho ese ya tema en los medios y se estaba tratando de legislar en contra de esto. De hecho, Oni, fue en esa época más o menos cuando en Corea se volvió ilegal sacar fotos sin consentimiento en general. Por ejemplo, si tú sacas una foto de un paisaje en Corea y justo hay una persona ahí y se ve la cara, eso es ilegal, Ujú, porque es la única forma que se puede legislar que no se filtre información de alguien más a través de cibercrímenes de esta forma. Entonces, es básicamente que se vuelven todas las fotos sin o sea, tomadas sin consentimiento ilegales. Y bueno, y él lo tomó como un caso más y como dice, pero esto como que está súper trillado, ¿cierto? Ya todo el mundo, ya no es un caso tan irrelevante. Pero cuando empezó a ver la información, se dio cuenta que esto era como una cosa totalmente distinta y de que la gravedad era impresionante porque la crueldad de los videos que había y del nivel de abuso es impresionante, Oni. Voy a entrar un poquito más en detalle después de eso, no con mucho detalle, pero para que sepan cuán grave esto era, porque incluso es más grave de lo que salía en el documental. Y después muy de eso, horrible. Cuando, sí, bueno, cuando empieza el documental, yo creo que empieza demasiado fuerte. empieza Eh, bastante fuerte, sí, sí, pero entonces si tú no eres muy buena para ver esas escenas, salta como 2 minutos, algo así. sí, Después más tranquilo. sí, pero de ahí voy a hablar un poquito más de eso.
mm, Pero lo otro, Oni, es que entonces él decidió tomar este caso y publicó algo sobre esto y en él inmediatamente lo boxearon. ¿Qué es mm, doxear? Que empezaron esto porque él se adentró en los chats para mm. recabar información, se infiltró en los chats y empezaron a publicar su nombre, las fotos de sus hijos, de su esposa, la dirección donde vivía, el colegio de los hijos, información de la esposa, su número de teléfono. Entonces es como de cierta forma lo terrible que esto, como algunas de las chicas dijeron después, esto fue, que también eran periodistas, esto fue abrir las puertas del infierno. Y por eso es el infierno Sí, cibernético. Y él consiguió toda esta información a través de Joker. Joker es un chico joven, anónimo, nunca vimos su cara, que de hecho, Oni, te puedo decir que me da la impresión de haber sido como del mismo tipo como Gat Gat y Paxa, no de psicológicamente, sino como de apariencia, como una persona muy joven que se ve muy inocente, muy normal. sí, eso es lo horrible. Entonces, después de ver esta noticia, como yo empecé a tener mucho miedo al ver a las personas, porque una persona, y también hay muchos consumidores de ese contenido. Entonces, que de verdad, que ¿cómo puedo confiar en gente? Ajá, Sí. exactamente. Y bueno, pero Joker, él decidió infiltrarse en estos chats porque una vez una persona cercana de él, él nunca revela si es que era una amiga, una sobrina o una hermana, nada. Pero dice que una persona cercana a él, mujer, lo llama así desconsolada y le dice que por favor se junten y le cuenta todo lo que le había pasado con Baxa, que es el doctor. Y ahí él se decide entrar a los chats y empezar a guardar información sobre los chats y sobre la gente que participaba y sobre la información que tenía de Backside de Gatcan y se las envía a los periodistas. Y también se involucran otra periodista que trabajaba con Kim Wan y dos chicas más que son chicas estudiantes y que tenían un grupo de periodismo como de infiltración que se llama Flama y que ellas son periodistas anónimas Ujú, y que también fueron de las que más recabaron información y fueron y ellas pudieron lograr que una persona que participaba en estos chats y distribuía información fuera atrapada rápidamente, porque ujú. se empezaban a hacer cercanas a las personas que estaban en los chats. Empezaban a actuar como hombres y decir como, ¿qué estás haciendo hoy día? Y así iban tomando pistas hasta poder saber quiénes eran. Yo creo que esas dos Ajá, chicas, bueno, Joker y esas dos chicas son súper valientes. Como que ajá. yo no me atrevería a hacer algo así a mí. Sí, que de verdad, porque como había tanta amenaza, fue un trabajo, me imagino que fue un trabajo bastante duro, difícil, porque te tiene que arriesgar su vida. Mm, Sí. Sí, y además de que, por lo que yo escuché, Oni, es que en este caso, yo cuando empezaba a buscar información sobre este caso, me di cuenta de que lo que te muestran de las N-Bank, de las salas N, es solo solo una parte, mm, porque en realidad es un problema gigante el que hay en Telegram. De hecho, Oni, déjame ver, hay algo que se llama Gotham y que es como el inicio a un chat también, en donde hay un catálogo de este tipo de contenido. Entonces tú puedes entrar a Gotham, pero primero para entrar a Gotham tienes que probar que eres hombre. sí, Y para entrar ahí, ¿cómo pruebas que eres hombre? Tienes que sacar una foto de tus genitales con el nombre de usuario y con información. Esto me pareció terrible a mí. sí, Con información como de tu usuario para poder ujú, entrar. Y además tienes que pagar. sí, Y además en algunos casos te piden, y esto es lo que me pareció Oni espantoso, espantoso. Esto es una de las cosas más graves que he escuchado. Que te piden que envíes una imagen de una mujer cercana a ti y que sea sacada sin su consentimiento. ajá. Entonces pueden ser, lo comúnmente que sacan son fotos de las esposas, fotos de las hijas, fotos de sobrinas. Es que Que son, aba- es que hay gente, por eso sin consentimiento.
que yo de verdad ya conozco varios casos de molca, de Ujú, cámaras escondidas en Corea. sí, Porque cuando yo estaba en la universidad haciendo maestría, el secretario de la facultad, yo voy a decir el nombre para que alguien hable de su crimen. ujú, No, no voy a proteger su derecho. ujú, Había un secretario de la Facultad de Lengua y Literatura Rusas y ese sacaba fotos de todas las chicas de su facultad y había carpeta con su nombre de todas las chicas. Y él sacaba fotos de las piernas, del cuerpo de las niñas y tenía carpeta, de verdad, fotos sin consentimiento. Pero los profesores, cuando una chica vio eso y quería reportarlo, entonces dijo, pero como no sacó fotos desnudas y que todos nosotros podemos ver, así es, sin consentimiento, ¿sí? horrible, Oni. Pero en este caso, Oni, lo que me parece tan impactante es que había tantos hombres que eran capaces de sacarles fotos sin su consentimiento a sus propias hijas para poder entrar a estas salas de chat. Es que yo creo que todo eso pasa que ellos no saben que eso es crimen. Yo creo que no creo que la gente que participó ahí de verdad pensaba que lo que estaba haciendo era un crimen. Eso es el Ujú. Lo que problema. pasa, sí, lo que pasa es que esto es separado, esto es Gotham. Esto no es solo salas N, pero Mm, tú podías llegar a las salas N a través de Gotham, ujú. pero también podías llegar a las salas N a través de Sí, directamente es busca horrible, dirección. ¿eh? Lo horrible es ese, que la gente todavía piensa que hay mucha gente que no piensa lo grave que es el Edmund Bank. Sí. Lo que pasa es que yo, por lo que sé, hay mucha gente que entró más por curiosidad. O sea, como que Ujú, supieron de Bank y entraron para ver qué había sin la intención como de ser, tal vez realmente participar o pagar, y después como entrar mm, y salirse. Pero es como, ujú. ¿cómo no le tomas la gravedad a lo que estás al hacer eso? Es gravísimo. O sea, a mí no se me pasaría por mi cabeza el querer entrar a ver este contenido ni siquiera por curiosidad, me parece horrible. Me parece horrible, pero es algo que Corea, por ejemplo, que nuestro vecino Japón es el país donde producen muchísimos videos, que tiene una gran industria de pornografía, Japón, ¿ya? Ujú. Entonces, yo creo que en Corea muchos hombres piensan que es como un juego de hombres, ¿ya? Entonces, entre los hombres, yo he escuchado que en KakaoTalk también, que hay hombres que como envían videos de Así. pornografía, que piensa que es algo como juego de hombres. Y como es algo tan común, ellos no diferencian la diferencia de esa y pornografía de Japón también es un gran problema porque está relacionado con los mafiosos. Las chicas que salen de ahí no son actrices que de verdad querían salir ahí. Sí, Hay algunas que salen es trata de ahí. blancas, sí. Sí, como engañadas, que Ujú. que firmaron en un contrato, también súper jóvenes, sin saber lo que pasarían en su vida, firmaron y salieron. Entonces, que es todo así relacionado, en serio. Sí. Y bueno, y estas habitaciones como de Gotham es básicamente como un catálogo gigante de contenido de este tipo. Y Horrible. entonces, y que hay incluso como contenido de horrible de hasta niños, de niñas chicas, de niñas así, bebés, y que los propios padres comparten para que les Sí, paguen. Es espantoso. Es horrible. Y de hecho dicen que es tan grande el catálogo, tan grande, así como que ya, catálogo Lolita, catálogo de stewardesses, como de, ¿cómo se dice? Como de azafatas, catálogo de enfermeras. Y todo es contenido robado, todo contenido que ha sido sacado sin consentimiento. De mujeres militares y así.
que era tan grande que incluso hay guías a los que tú les pagas de Gotham y que te ayudan te preguntan ya, ¿qué tipo de contenido buscas? ¿Cuál es tu fantasía? ¿Qué te gusta? Y ahí ellos te van recomendando y tú les pagas. Así de horrible está orquestado esto. Ujú, Eh, es horrible también pensar, Oni, que buscando en esto de lo que se ha descubierto con esta investigación de los Embon Bank, de las habitaciones N, es que muchos de los que obtenían contenido de menores de edad gran parte de ellos eran profesores de primaria. mm. Y llegó a ver Oni, y ni siquiera esto ya es cosa, con tan solo que a Baxa o del dinero que entraron a las Embon Bank, Oni, o sea, quiero decir a las personas que le Pero enviaron eso es algo dinero. horrible, pero es algo muy común. No sé si pasa también en Chile, porque por ejemplo en Corea, todo ese como de, porque dice que en Corea la prostitución es ilegal, pero se dice que en Corea como hay gran industria de sexo acá, muy escondida y que está en el segundo lugar. El primer país que tiene industria más grande de sexo es Alemania y segundo Corea. ¿Bien? Todo escondido, dice. Y Oni, se ha estimado, Oni, con las investigaciones que alrededor de 260.000 personas le mandaron dinero a Baxa para poder obtener contenido de estos salas N. doscientos Ujú, sesenta mil hombres, es horrible. muchísimo. Mm. Y de hecho, hasta hoy en día todavía se sigue investigando a la gente que está involucrada en este caso y que, como salió en el documental, más o menos 250.000 personas, 450 personas han sido arrestadas que estaban más activas y estaban de forma criminal ejerciendo crímenes. Pero hay mucha gente que se estima que muchas de ellas también estaban en el extranjero. Como más o menos el 50% dicen que también hay gente del extranjero, no necesariamente, pueden ser coreanos también, pero también Ah, extranjeros, entraban a estas habitaciones. ¿Y por qué? entonces estamos hasta exportando. Exactamente. ¿Y sabes cuál es el problema también? Es que generalmente cuando está este tipo de contenido se encuentra como en la deep web, que es como este lado oscuro del internet y que tienes que ser como casi que hacker para poder entrar a estos lugares y que es muy peligroso entrar. Mm, El problema es que esto era en Telegram, entonces estabas como a 3 clics away, como que buscabas por internet y era mm. muy fácil encontrarlo. Y es porque Telegram tiene una política de privacidad muy alta, entonces ellos no entregan ninguna información tuya y pueden borrar todo el contenido, está todo encriptado. Entonces, como tú dices, se puede dar mucho para crímenes. También Sí. para información muy importante y buena. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania hay gente que usa estas habitaciones para estas salas de chat en Telegram para recibir noticias o de hacia dónde huir o, y recibir información que no ha sido contaminada, por ejemplo. Pero también se da para actividad criminal. Bueno, yo para explicar esa parte que para entrar a esa coda tiene que enviar foto de su esposa o de sus hijas, ¿no? Como de unas mujeres cercanas, ¿no? Ujú. Fotos reales de mujeres. Yo lo veo algo que eso es algo muy común que pasa en Corea, no sé si pasa también en Chile, que es ese compartir eh, para hacer, compartir ese sentimiento de crimen juntos, Es que ¿ya? sí. Ujú. Porque, por ejemplo, en Corea, eso quería decir, que en Corea es algo que Corea es el país que está en el segundo lugar de prostitución. Primero, prostitución es ilegal, por eso es como me sorprende más, porque el primer país que tiene gran industria de sexo es Alemania y segundo sigue Corea. ¿Y qué pasa? Que en Corea hay servicio militar y es como una cultura, no todo el mundo, pero muchos hombres lo hacen que antes de ir al servicio militar, a la mili, tiene que ser verdadero hombre. Entonces los hombres en grupo compra una prostituta para regalar a su amigo
una buena noche. Ay, qué espanto. Sí, es algo así. Entonces, por ejemplo, en la empresa también, después de Huishi, de la cena de la empresa, no todos, pero hay muchas empresas, cuando hay muchos hombres, entonces va a room salon. También se llama room, cuarto, room salon. En Corea hay muchos cuartos raros y esos room salon va juntos y ahí que reciben servicio extra de mujeres guapas, ¿bien? Y van los compañeros de la empresa juntos, ¿bien? ¿Por qué? Porque piensa que ese sentimiento de cómplice, si son cómplices del crimen, pueden ser más unidos. Entonces, siempre algo relacionado del sexo, porque si tú eres criminal tú solo vas a sentir miedo, pero si hay otros cómplices, siente menos miedo, que yo no soy el único problemático, así se justifican, que eso es algo como un juego de los hombres nomás, ¿bien? Yo creo que ese proceso de pagar dinero y enviar fotos, todo es para ser cómplice de Exactamente. ellos dos, Eso es lo que para hacían proteger ellos para mismos. protegerse entre ellos. Entonces sabían de que Sí, no podían ir y denunciar a nadie a la policía porque el momento en lo que lo hacían se publicaba la información personal de ellos y de su familia ajá. y mostraban que Entonces, que también estaban eso no involucrados. puedo entender, porque ¿cómo se atreve ser cómplice de ellos para ver fotos? Que Sí, es siquiera, ya, que solo por curiosidad. es que ese yo creo, ni ya que ya no es curiosidad, porque llegar a ese punto ya es mucho más de que estar medio como ser pervertido, de tener un problema ya Enfermo. psicológico, sí. Eso de ya tener que llegar a como tú mismo producir cierto contenido tan solo por unirte, me parece ya es como no, ahí ya está ahí mal de la cabeza. Oni, algunas de las cosas que nos impresionan de este documental también, bueno, el nivel de lo horripilante que eran, pero también, Oni, toda la información privada que obtenía de las víctimas Faxa, porque él Ujú. podía saber todo, sabían dónde vivían, a dónde estaban, y las amenazaban con eso, Oni, que esto también es una parte más sensible, y porque no lo muestran en el documental, pero muchos esta información la usaban y la vendían en los canales, porque habían, por ejemplo, estaban, como íbamos diciendo, las salas N era un número indefinido, entonces había salas uno 2 3 y así, y habían ciertas salas que eran, por ejemplo, iban por niveles, entonces era la sala como estándar y uno pagaba cierta plata para eso, después la sala que era como contenido Lolita con humillación, después contenido Lolita, tortura, y así, y después las salas exclusivas, que eran como las peores en donde había el contenido más fuerte. Y esas salas, Ajá. Oni, y que uno tenía que pagar como 1.500.000 wones o algo así, o 1.200.000 wones Sí, para entrar a eso. un millón. Y dice que Solo un ahí, millón, si pagas un millón, entonces ahí para siempre puede estar en esa sala, dice. sí. Y también empezaron a decir de que, ¿te acuerdas que se doxió información de Kim Wan, que era el periodista? A los que Sí. dieran información privada de los periodistas que estaban investigando el tema, los dejaban entrar gratis a las salas. Ujú. Era horrible. Y bueno, en Horrible. esas salas daban información de la ubicación de las chicas a las que llamaban esclavas, que eran las que tenían chantajeadas, y hacían, y esto me parece espantoso, las obligaban a salir vestidas con un trench coat, como con un abrigo, pero sin nada de ropa debajo. Ujú. Y les decían como ya tienes que salir así o si no tu información se va a liquear, etcétera, etcétera. Y después mandaban a hombres que pagaban para poder ir y saber dónde estaban y abusar de ellas sexualmente en la vía pública o las llevaban a hoteles o las metían en autos y cosas así. Por eso la Espantoso. llamaban como doye, Sí, esclava. esclavas. También había videos de donde chicas las abusaban en grupo, todo lo subían al contenido. Incluso había una chica que este fue uno de los casos que estaba viendo que fue de los que más me impactó y más me dio pena, de una chica que de repente un día estaba en el celular
le empezaron a llegar millones y millones y millones de mensajes de repente y se da cuenta que le habían invitado a uno de estos grupos de Telegram y empezó a salir un video de ella en donde a ella le estaban abusando y ella la habían abusado hace 2 semanas y estaba en tratamiento por ese abuso y ella no sabía que había sido grabado y que todo esto había sido orquestado por los de personas de este chat. Ajá. Y ese contenido lo vendían ahí. Y ella pensaba que o sea, como que pensó que había sido como un crimen en la calle, no, era como un crimen en donde a ella con esto además la convirtieron en como una esclava. Ujú, Entonces la obligaron a como a ser abusada más veces para que el primer contenido que habían hecho no se liqueara en internet, que me parece ujú, espantoso, Ani, espantoso. ujú. Ah, bueno, iba diciendo, iba diciendo, como te comentaba, ¿cómo es que llegó a tanta información de todas las víctimas y toda la gente? Lo que pasa, Oni, es que había un hombre que le vamos a decir estudiante, un estudiante, Ujú. un chico que era un chico de middle school, ¿qué es middle school? Tenía como 13 años, Sí, Virusco sería como secundaria. Mm, como secundaria, sí, mm, como de 13 años de edad, mm, que se obsesionó y se enamoró de su profesora del colegio. mm, Esto es como la historia de atrás de esta persona. Se mm, enamoró y se obsesionó con ella. mm, Y y decía y que creía de que si ella lo miraba por cualquier motivo era porque él ya estaba enamorado de él. mm, Y se obsesionó tanto que un día se dio cuenta de que ella tenía un novio y la empezó a amenazar y la quería matar mm, y la amenazaba. Y un día se dio cuenta que ella se casó y se obsesionó aún más mm, con ella. Estamos hablando de un niño de 14 15 años que se obsesionó por 8 años con su profesora ujú, y la empezó a stalkear mm, y a acosar. Y porque él creía de que ella que se hubiera casado lo estaba engañando. ujú. Y después se enteró de que tuvo un hijo y la trató de matar y la acosó tanto y le empezó a mandar información como notas amenazándola y hasta el punto que trató también de matarla y agredirla físicamente, que este chico fue enviado a la cárcel y estuvo como 3 años en la cárcel. Y después de que salió de la cárcel, el mismo día que salió de la cárcel, Oni, fue al departamento donde vivía esta mujer, su ex profesora del colegio, y le escribió en las paredes en rojo en el pasillo del edificio como te voy a matar a ti y a tu bebé, así como Sí, muy que mal. Esta persona, este estudiante, Oni, después que salió de la cárcel, le dieron un trabajo en donde él tenía acceso a información confidencial de personas, o sea, como trabajaba para el gobierno, no como un alto cargo de gobierno, pero seguramente como en una mm, oficina, no sé, como de la mm, dirección del tránsito, algo así, pero mm, que tenía acceso a direcciones y información personal de la gente. Y él empezó a trabajar con Baxa para entregarle toda la información que él necesitaba. mm. Y yo no entiendo cómo es posible que a una persona que es un stalker desde los 13 años le den un trabajo de este tipo. Y de hecho, Es que sí, que también, por ejemplo, que en Corea, bueno, si hablamos de idol, todo, que en Corea tenemos bueno, es muy enfermo esa parte, que, que tenemos esa cultura de sasen, que decimos sasen. sí, Sasen que son fans, pero como stalkers, que sí, acosadores. Entonces, que sacan toda información, pero de verdad, una persona no puede sacar tanta información de alguien, ¿entiendes? ujú, Es como un negocio. Mm. sí, Que de verdad hay gente tan obsesionado y la verdad es que en Corea yo creo que la ley no protege muy bien el derecho no protege muy bien las informaciones privadas de alguien. Y que eso tiene que mejorar después de todo ese escándalo de esos crímenes de Mbonbang. eh, Intenta cambiar, pero la sociedad no cambia tan rápido. no, Entonces, pero de verdad, en Corea es muy fácil eso. Mm, sí, es terrible, Oni, y de hecho,
esta persona, o sea, Baxa con esta persona, y creo que había más gente involucrada también, no es como, no creo que él haya sido la única persona que haya entregado información confidencial, porque vimos que también había en el documental que había otras personas que estaban, hacían tráfico de armas, tráfico de drogas. Sí. eh, Todo eso, porque pe- por ejemplo yo también, que mi papá también me dijo que él recibió llamadas de ese phishing que dice que, Ujú. papá, que como de repente tengo un accidente, que me envíe dinero, pero como era demasiado dulce el tono y yo nunca soy tan dulce a mi papá. Entonces mi papá supo que no era yo, entonces no le envió dinero y mi papá dijo que yo recibí ese mensaje, pero sí sabía que no eras tú. Pero hasta el número era mío. No sé cómo hacen esas cosas. Sí, sí, es terrible, Oni. Así que tengan mucho cuidado si van a Corea o están en Corea o con este tipo de cosas, porque el phishing es súper prevalente allá. Ujú. Bueno, Oni, incluso Y como tú otra estabas diciendo, cosa es que en Corea, entonces que como les conté, que en Corea la gente en general suele hablar por KakaoTalk, contracción Katalk. Y si alguien te dice que vamos a hablar por Line o Telegram o te pide, por ejemplo, Instagram y él no tiene nada en su Instagram, entonces hay que tener cuidado, que no es una persona común y corriente, no, no, como es un raro puede ser. Y sí, otra cosa es, por esa razón, que la gente no quiere conocer a gente por aplicaciones de citas, ujú, por esa razón. sí, Porque, eh, porque yo creo que en Chile es bastante común, ¿cierto? ujú. Mm, Porque usar esas aplicaciones de cita es más común que en Corea, definitivamente. ajá. Pero en Corea, en general, los hombres que no serían todos, pero te digo que en general, que la gente, las chicas tienen mucho miedo de conocer a alguien por la aplicación. Los hombres, porque hay muchos hombres que solamente que quiere una noche, lo hacen. Ujú, O tal vez, porque yo también, como les comparto mi experiencia, porque yo bajé una aplicación de citas y ahí un hombre, como yo, ahí subí muy pocas informaciones, pero un hombre encontró mi Instagram y me dijo que, tienes que saber que con tan poca información que subiste en la aplicación, yo te encontré aquí. Un poco como amenaza. Yo de verdad casi morí de muy miedo y esas cosas pueden pasar. Entonces que yo creo que muchos piensan que, como una aventura voy a ir a Corea, pero la verdad es que siempre cuando vas a un país que no conocen bien la cultura y el idioma, es mucho mejor tener cuidado y portarte un poco conservador. Mm, Es sí, mi sí, consejo. hay que tener harto cuidado en Corea también por esto mismo de los molca y todo, uno no sabe realmente dónde pueda terminar. Y bueno, como íbamos, Oni, también volviendo un poco a lo que tú estabas comentando de la SACEN, y conectándolo con este tema, es que incluso a través de Baxa se lograron filtrar en estos, en estos chats de salas de Telegram, información de 6 chicas idol y de los miembros de sus familias, sus números de teléfono, los números de sus padres, y era Ujú. porque querían también tratar de convertirlas en esclavas. Qué horrible. Y Sí. también, y también eso sería para un poco, porque ese paksa significa doctor. Entonces, como para ser el verdadero doctor, bueno, ese chico no tiene nada de formación, solamente para que se vea bacán, poderoso, puso ese nombre como paksa, ¿ya? Ujú. Como el doctor. Y ese doctor quiere como presumir que yo hasta tengo información de idol. Sí. Entonces, ¿qué?
que es horrible, de verdad, que, que yo creo que una persona puede ser tan loco cuando está obsesionado que yo estoy sobre los demás, ¿sí? Es horrible. Sí. Y lo bueno, Oni, es que cómo se evitó esto, porque así como impresionante fue era el nivel de información y el entramado que tenían en estas habitaciones de chat, igual de impresionante fue el trabajo de los periodistas y de la policía en investigar esto, Oni. Fue increíble. Yo creo que en estos Ujú. casos, muchas veces uno dice que la policía coreana no hace tan bien su trabajo, ni siempre hay críticas, pero yo creo que en este caso se esforzaron de ver. Se notó que fue como un trabajo súper grande. Primero, como estábamos hablando, hubo gente que se infiltró en los chats como Ujú. periodistas, como las chicas del grupo Flama, Kim Wan, Joker, que fue el primero que filtró información, pero también los policías. Y está esta mezcla, Oni, y que muestran un poco en el documental también de los periodistas que trabajaron para Spotlight y la CBS y JTBC, Mm. entre saber, tratar de dar información de esto, pero a la vez ver cómo seguía pasando y tratar de encontrar, rescatar a las víctimas mientras veía cómo iban apareciendo más víctimas al mismo tiempo. Entonces dicen por eso le dicen que era un infierno, porque era tú quieres hacer algo, pero sientes que avanzas un espacio y retrocedías cuatro, porque eh, filtraban información de uno de los que estaba metido en el chat y aparecían cuatro víctimas más y les decían, no, es que estas son víctimas de ustedes porque ustedes filtraron la información y así. Sí, y para averiguar este caso, ellos mismos tenían que entrar a esa sala y para eso tenían que ver todos esos videos Sí, ¿no? Y tenían y que tratar hablar de, como ellos, ser amigos de ellos, bueno, fingir ser amigos de ellos. Por eso se dice como infierno, porque para entrar a esa sala tienen que ser diablos. exactamente, ¿no? Y también ver el sufrimiento de las chicas, porque las chicas sufrían mucho grabando estos contenidos. Y el tratar Ajá, de, básicamente, ver cientos de veces el mismo video, porque como muestra en el documental, el tratar de encontrar una de las chicas que podía que la amenazaran con suicidarse, encontrarla porque tenía una pulsera de color rosa y buscar la otra chica que era la misma chica con la pulsera de color rosa y buscar en el libro de fondo que parece que estaba el nombre del colegio con su clase hasta que las podían sí. encontrar. Sí, Y todo ese proceso es asimismo, como destruir el alma de alguien, que sí, sí. sí. Y de hecho, Oni, hay uno de los hombres que estaba involucrado en esto, ¿sabes cómo lo encontró la policía? Al nivel que llegó. En uno de los chats, hace mucho, no sé, hace meses atrás, había subido una foto diciendo, voy a comer ahora, y sacaba una foto de lo que estaba comiendo y pongámosle que era eh, cheyuk, estaba comiendo cheyuk. Ujú. ¿Sabes cómo lo lograron encontrar? Después, por otro chat que había dicho esta misma persona, cacharon de que hablaba de estudiar. Entonces, debe ser un estudiante y los policías buscaban en el área en donde podían creer que estaba esta persona todas las universidades y rastrearon los menús de todas las universidades hasta tantos meses atrás para ver el mismo día en que coincidía lo que él estaba comiendo en la universidad y en qué universidad hasta que podían encontrarlo. Sí, eso, Era así, o horrible. sea, buscaban una esquina de un color de la pintura de la pared, entonces si llegaba el sol por la ventana a tal hora, seguramente era en tal sector de la ciudad, así era increíble. Sí, que también viendo todo este documental, porque en Corea se dice, porque, por ejemplo, el papá de mi amiga es policía. Y él dijo que Corea, porque tenemos Corea del Norte, es como... Corea es península, pero por Corea del Norte es como una isla. Por eso él siempre decía que más del 99% de criminales lo rescatan acá, como lo encuentran. Pues lo ¿Por qué? encuentra. Porque es difícil de escapar. Ujú. Y los policías trabajan súper bien acá. Mm.
Sí. No, y Sí, lo otro, Oni, es que no admiro. tan, sí, y no tan solo, Oni, hubo gente como de la policía que se infiltró, también hubo civiles y hubo hackers, que lo muestran en el documental, y hubo un equipo de hackers que estuvo Mm, detrás de esto para mm, poder encontrar y localizar las IP de Baxa y de GatGat, que eso lo pueden ver en el documental, pero también hubo algo que se llamaba la prisión digital, que era una mm, página web en donde tú ibas y infiltraban toda la información y de la gente y los nombres de quienes estaban involucrados en esas, esas salas de chat. Y eran gente que también se infiltraba en el chat y pagaba y empezaba a hacer lo mismo que básicamente la policía. Veían como ya, esta persona dio este dato, este dato, este dato y trataban de ubicarla y poner sus nombres. Y pasó que mucha gente se metía a buscar y encontraba, no sé, a su hermano, a su papá, a su profesor. mm, Y entonces hubo muchas relaciones que se rompieron en esta época, ujú. que por este escándalo. Tienen que pensar que más de 260.000 personas se involucraron, o sea, le pagaron a Baxa para entrar a estos chats. O sea, una gran parte de la sociedad, de los Sí. hombres. Yo creo que en Corea y en Japón hay un concepto que se vende súper bien, que es una chica menor que es virgen. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de idol como 여자친구 que Girlfriend. vende esa imagen. Entonces, como, sí, yo creo que ese concepto no sería muy popular en el extranjero, pero en Corea y en Japón, esa chica virgen que no tiene ninguna experiencia se vende súper bien. Y por eso, por ejemplo, puede ver mucho en manga, en K-pop, y está ese mundo de pornografía, porque ahí en Ponban hay que tener en cuenta que esas esclavas eran más menores de edad que adultas. Entonces, que dice que Corea, y en Corea, que socialmente yo creo que acepta bien que un hombre buscar a una chica muy, muy joven es algo como instinto natural de los hombres. Socialmente se acepta porque, por ejemplo, yo creo que en Chile, si un hombre abiertamente dice, yo solamente salgo chicas como por lo menos 10 años menos que yo. No, O es como viejo es un verde. loco, como, aunque sea así, no puede decirlo así abiertamente. Yo, una mujer más de 30 años, como me parece, como ya, como para mí no es mujer. No puede decir así abiertamente, pero en Corea sí hay muchos hombres que lo pueden decir así abiertamente y no le afecta nada socialmente, ¿ya? Ujú. Entonces, yo creo que acá como ni tiene como gran eh, como ni tiene ese concepto que eso puede ser, es un pedofilia, es pedofilia, no, no tiene ese concepto, así que Corea es como puede ser un paraíso de pedos acá, en Terrible, Corea. Oni. No, y ¿sabes lo que a mí me impresionó mucho? Es que cuando empezaron a estallar por un lado, Oni, cuando empezó a salir esto más en los medios y respecto a de que se estaba investigando esto en la policía y que había información y que se empezó a filtrar información a través de esta prisión digital de las de personas que estaban involucrados, en Naver aumentó el trending topic a cómo borrar Telegram. O sea, significa que hubo una cantidad suficiente de hombres que buscaban esa información y también que si uno Naver buscaba, es como un Google coreano, que los sí, coreanos buscan más, usan más que Google. Entonces, si como la palabra más buscada de ese día fue ese, sería porque de verdad hay muchísima gente que usa Telegram. ¿Y sabes qué? Un día, yo solo, pero ahora no tengo Telegram, en serio. Antes para bajar drama, porque yo soy súper fan de Pedro Pascal, y, y los dramas de Pedro Pascal no vienen, no llegan a Corea. Entonces que yo no pude esperar que, para que empezara el servicio en Corea, entonces como bajé Telegram para bajar esa serie de Pedro Pascal. Y ahí cuando bajé todos esos viejos como estudiantes, pero como me sorprende porque las chicas nunca me hablan, pero los viejos estudiantes, viejos señores que conocían, ah, usted también usa Telegram. ¿Sabes qué significa eso? eres ¿Ya? criminal.
sí, que piense que yo también con una intención bajé Telegram, entonces que como me hablan y yo no sabía, ¿por qué esos puros viejos me hablan cuando bajé Telegram? Y después supe eh, un poco más en Bomba. Entonces Sí, ahí ya. Entonces esos viejos, ya nunca voy a hablar con esos viejos, pensé. sí. No, Oni es terrible, sí, de hecho, eh, supe que en esa época, cuando salió este caso a la luz, en internet también, en los dos foros de mujeres de mediana edad, lo que más aparecía era en las búsquedas de mujeres de 30, de más de 40 años, era qué hacer si mi hija se convierte en víctima de este tipo. Mientras que en los chats de hombres de esa edad lo que más se preguntaba era cómo puedo borrar Telegram o cómo puedo hacer como que desaparezca toda mi información que yo he subido a Telegram. Horrible. Sí. Y también aumentó mucho el servicio y los llamados de analistas como computacionales, servicios como de internet de hombres pidiendo que por favor si podían eliminar su información del internet y todo porque apareció esta versión digital. Y de hecho hubo 6 casos de suicidio, Oni, que fueron todos en un par, 2 o 3 semanas que ocurrieron y eran de hombres que estaban relacionados al caso y que se habían filtrado sus datos de que ellos estaban en los que habían pagado para estar en estos grupos. Ujú. Sí. Y Oni, ahora hablando un poco más, ah, y también, bueno, estaban los hackers también, que también me parecieron como, wow, héroes. Ya, pero ahora hablando un poco más, Oni, de quiénes son Baxa y quiénes son Gatkan. Como vimos un poco, eran estos dos hombres que eran súper jóvenes y que se veían, como tú decíamos, como una persona cualquiera. Pero había una diferencia súper importante entre ellos dos y es que la forma como el modus operandi era súper distinto, porque vimos en el documental que Katkat tenía mucho más preocupación por su privacidad y fue mucho más difícil encontrarlo porque él usaba distintos celulares, mientras que con Baxa fue un poco más fácil. Pero también la forma en que pillaron a Paxa Katkat, fue un poco más fácil porque Paxa tenía un negocio más grande con muchos cómplices, por sí, eso. Y Kaka trabajaba solo. trabajaba solo. Y por eso mismo Baxa estaba mucho más interesado en el dinero. Y de hecho, y llegó a hacer más de $200.000 en este año y algo que estuvo trabajando, se estima. ¿Sí? Mientras que GatGat tan solo ganó $650 entonces, en un año. Y es porque Ah, GatGat no estaba interesado en el dinero, sino que estaba interesado en el hecho de la tortura. Como que a él le ajá, gustaba crear su contenido, era como su hobby. sí, Y de hecho, muchas veces él ya cobraba como $8 para que pudieras entrar a sus chats, que era nada, mientras que Paxa cobraba de los cientos a los millones de wones. sí. Eh, Y eso que de hecho, después de este escándalo en Corea, la gente empezó a analizar qué tipo de gente es así y piensa que en coreano se dice Itaenam, eh, chicos de 20 y algo, Ujú. y eso Itaenam se puede interpretar en inglés como incel, acá, en Sí, inglés. Eh, Porque Paksa comenzó esto después de operación para ser más alto, y la verdad es que bueno, ustedes como en América Latina muy generosos que pueden pensar que Paksa y Kaka parecen como niñitos, súper ingenuos, pero en Corea ellos como son como gordos, bajos, feos, bueno, como super flightes, como incel, sí, así. sí. Y Oni, de hecho, el que Es empezó con... como, puede ser como un odio, que ellos como nunca han tenido poder en la vida, por Sí, eso, pero eso es algo mundial. Ahora yo quería hablar de este tema, es algo mundial. Que, por ejemplo, los que más sufren, que, por ejemplo, ¿cómo podría decir?
que algo mundial le digo porque como los que más, por ejemplo, los más discriminados discriminan a los demás. Ujú. ¿Podría explicar? Sí, 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 que Sí, muchas veces los que son más víctimas al final terminan siendo victimarios también. ajá, Sí, y que seguramente no sabemos mucho de la vida personal de ellos. Pareciera que habían sido personas bastante normales, pero seguramente esta falta de sentido de poder, porque ellos, por ejemplo, por lo que sé, no tenían estudios universitarios, que es bastante estándar en Corea. Como si no tienes estudios ajá. Porque universitarios, más de 70 no por ser como clasista ni nada, porque en Corea en general porque los asiáticos prestan mucha atención en la educación, que como los papás se sacrifican muchísimo para dar buena educación a sus hijos. Entonces, más de 70 personas de la población son graduados son universitarios acá, sí, que tienen título universitario, más de 70%. Entonces, y ellos son de ese 30%, pero podemos ver que acá los papás, ¿qué negocio tenían? Kumulsan, que eso que sí, sería de eran como de como reciclaje, tienda como que de compra y venta. Sí, de charretería, sí, como que compraban chatarra y cosas usadas y basura y de reciclaje, básicamente. sí. Y entonces eso como podemos ver que ellos no eran de una familia con dinero, que eran de familia pobre, sin formación. Entonces, en Corea, en Corea, como no por yo creo que eso es como un poco diferente, que en Corea la raza es igual, ¿ya? Ujú. Bueno, como decimos que como somos mezcla de Mongolia, de China, de varias cosas, pero que somos asiáticos, ¿ya? Son todos, sí, como que Entonces, no hay, sí, no hay como racismo entre coreanos, por así decirlo. no hay racismo. Pero que sí somos clasistas, que ya han visto la película Parásitos. Entonces Ujú. ahí sí existe clase acá. Entonces que los coreanos nosotros somos muy competitivos porque al parecer cuando nacemos sentimos que todos somos iguales, pero ellos van a sentir que desde que nací ya no tenía oportunidad de, de tener algo, ¿no? Entonces que ya siente que son perdedores. Entonces yo creo que esa mentalidad, ese sentimiento lo hizo obsesionar de tener poder a alguien, Sí, sobre alguien. sí. No, y Oni, sí, de hecho, eso es lo que más impresiona porque por lo menos no sé tanto de Cat Cat, pero sé que de Baxa se decía de que él tuvo una infancia bastante normal, de que sus papás lo querían, no es como el típico historia de chico maltratado que fue, no, al parecer que era como una cosa ya más social del sentirse menospreciado. Ujú. Por ser bajo, por ser no ser bien parecido, por ser de una familia más pobre. Entonces era un sentimiento de inferioridad que no venía tanto desde su familia, sino que desde la presión social. Sí. Y Oni, volviendo un poco al Y, tema de... y Ujú. eso como está más exagerado en Corea, pero yo creo que eso es algo mundial ahora, porque en Estados Unidos también como eso es lo que nosotros decimos incel. Sí, Es algo muy parecido. Y la verdad es que yo siento pero esto es un problema social. Y para solucionar ese problema, no solamente hablar mal de esos incel, nunca se puede mejorar, ¿no? sí. Sí, que en Corea se llaman ilbe, que son los Sí, Ilbe, participantes sí. de un chat que tiene, o sea, Ilbechung. de Ilbe Chung, sí, y de una página web en donde se tratan, básicamente son todos incel, por así Sí. decirlo, y que Ilbe era tratan, como Reddit coreano. sí, como Reddit coreano. Pero, Es una mezcla entre Reddit y 4chan coreano. sí. Pero se convirtió ahora como muy de incel, como Reddit de ahora. Sí, de hecho, como si saben que estás en esa página web, es como eres una escoria de la sociedad. Y es porque es Ajá, muy incel, o sea, como que escriben, creo que una de las últimas teorías o temas que hablaban los ILBE en esta página era que
que las mujeres no se querían casar en Corea por culpa de los gatos, porque ahora ellas llenaban su necesidad de cariño por los gatos, entonces había que eliminar a los gatos para que los hombres pudieran casarse. Sí, y dice que el feminismo tiene que desaparecer porque eso como solamente genera odio hacia los hombres. Entonces dicen que inventaron una palabra como igualismo, algo así, y que eso tenemos que ir, como eso que si alguien dice Black Lives Matter, entonces dice All Lives Matter. Sí, sí. Y Bueno, que, sí, algo sí, así. Entonces eso sí. algo es universal, yo quería decir que en Corea solamente que como el sexo es muy tabú, entonces está muy desarrollado ese mercado de fetiche, ver algo escondido, por eso ha sido más grande más, como ha sido súper grande y también ese deseo, esa preferencia a las jóvenes, como a las menores de edad, que es como socialmente como un poco lo acepta. Entonces, ha pasado todo esto. Mm. Ujú. Sí, Oni. Y bueno, y volviendo al tema de cómo quiénes son Kat y Paxa, también lo que impresiona es que ellos cuando dieron, bueno, primero es que cómo empezaron esto, y como decía, Kat lo hizo porque era su hobby básicamente, él disfrutaba de la humillación y de la tortura ajena, y después fue Paxa el que le copió el modus operandi. ¿Y por qué Mm, Baxa lo empezó a hacer? Como tú dijiste, Oni, él empezó después de que hizo la operación para ser más alto. En Corea hay una cirugía en donde tú puedes convertirte, como ganar centímetros, si es que, básicamente, Oni, te cortan el fémur, la pierna, y te insertan metal entre los huesos y después esperas a que eso se reconstruya. Y dicen que es la operación más dolorosa que hay porque ese hueso es el más fuerte en el cuerpo, entonces el llegar a cortarlo y al insertarle algo es sumamente doloroso. Dicen que es como que hay gente que dicen que prefieren morir a que se les quiebre ese hueso. Y él ujú, básicamente se sometió a esta cirugía para ganar 5 o 6 centímetros después de que salió de hacer su servicio militar obligatorio. ujú, Y es una operación muy, muy cara, son como $100.000. Entonces, él cuando estaba en el hospital recuperándose, y que es un año de recuperación, como no tenía trabajo y no podía trabajar porque estaba técnicamente inválido, porque no puede caminar y después de hacer esta cirugía la gente tiene que aprender a caminar de nuevo, aprender a hacer todos sus movimientos de nuevo, él encontró esto como una forma de empezar a hacer dinero ujú. y que cada vez se fue como poniendo Pero más otra perturbado. cosa es que en Corea, bueno, muchos piensan que los coreanos se operan muchísimo, pero yo creo que como nos importa más la cara que el cuerpo, entonces las chicas hacen como doble párpados, como 70% dice, y otras partes no tanto. Y no es algo muy común que un hombre se opere para ser más alto, porque Sí, eso que tú nunca puedes correr en la vida, nunca. Y sí, siempre te va a doler un poco cuando llueve, algo así, porque no es tu, ya tienes como 7 centímetros en tu cuerpo que no es tu hueso, que es básicamente metal. hierro, Ujú. metal. Mm. Entonces, pero solamente para que se vea más alto, para llegar al estándar de la sociedad, hace eso. Mm. Sí, o sea, es que eso habla también de que él tenía mucha preocupación por su estatura y que era bastante bajo y más que nada sentía mucho peso por eso. Y Oni, de hecho, otra cosa que impresionó bastante es como la forma en que ambos reaccionaron cuando fueron atrapados por la policía. Primero fue más fácil encontrar a, como tú dices, a Baxa porque trabajaba con más gente. Fue más Ajá. fácil como el doxearlo. Y lo Ujú, atraparon cuando justo estaba con su papá y su papá le estaba enseñando a andar en bicicleta, lo que tiene sentido a que no supiera andar en bicicleta si se había hecho esa cirugía. Em, y tenían que atraparlo de una forma en que no lograran como que borrara las chats de Telegram, porque si no borraban todas las pruebas. Y ujú, cuando lo atraparon, y él insistía que él no era Baxa, que sino que era
tan solo un usuario, pero ya habían retenido su teléfono, él pidió en la policía ir al baño, o sea, ir al baño. Y por eso cuando uno ve sus imágenes de como que se lo están llevando preso, tiene un cuello ortopédico, porque él primero, cuando fue al baño, dijo, ¿cómo puedo hacer si es que como que no sabía qué hacer? Entonces empezó a pegar cabezazos contra el lavamanos y después que tenía un lápiz en su bolsillo y con eso trató de metérselo por la garganta y suicidarse así y tragarse el lápiz para poder suicidarse en el momento. Ujú. Entonces por eso Me tiene ese parece cuello, como tan cobarde. ¿sí? Nunca pedí Y perdón, sí, de y por verdad, un adiós. lado, GatGat sí y a GatGat fue más difícil encontrarlo porque él usaba, como su papá tenía este negocio de chatarra, él cambiaba constantemente sus celulares. Ujú, Y a él, cuando lo atraparon, no mostró ningún arrepentimiento y fue como una pedida de disculpa a las víctimas, así como disculpe a las víctimas, a su familia y nada más. Pero lo que más molestó a la gente y que sale en el documental Oni, y que a mí también me molestó y yo creo que a ti también, fue cuando él dijo gracias por haberme salvado, por haber vivido como un demonio. ujú. Paxa, esa arrogancia. Es el Pax, así, porque es de esa arrogancia de haberse puesto como una figura superior, aunque fuera un demonio, pero que está como por sobre el resto. Sí, entonces esa arrogancia era como que él no mostró, bueno, Gadgat, a pesar de que pidió perdón, nunca se le notó arrepentimiento, pero a Baxa Ujú. tampoco y tuvo como la desfachatez de ponerse como esta figura así como enaltecida de cierta forma. Sí, porque Paxa básicamente es un loco, es un hijo de puta, pero como dice que, oh, gracias por salvarme como un diablo. Entonces, él es como 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 un un ser que está, superpoder. ¿Qué es? sí, como si fuera un diablo, o sea, como alguien que está por sobre los humanos de cierta forma, más allá de Sí, la porque diablo humanidad. antes era un ángel caído, Sí. sí, ¿verdad? Pero nunca ha llegado a ese nivel, como si fuera, porque en Corea, por ejemplo, que, que muchos dicen como villano, como le gusta esa expresión como villano, villana, para que se vea más bacán esos criminales, pero es un criminal. Mm. Sí, sí, Oni, y lo Entonces más esa impresionante, arrogancia como nos hizo enfadar, en serio. sí, Qué, qué fastidia, en serio. Mm. sí, Oni, y de hecho lo impresionante, Oni, es que esto desgraciadamente es muy difícil, por la forma en que funciona Telegram y ciertas cosas en Internet, es muy difícil que este tipo de crímenes se puedan parar, entonces igual es muy probable que esto siga pasando. De hecho, Oni, una de las cosas que más frustraba a los periodistas es que cuando salió el primer reportaje de esto, más gente pidió entrar a los chats e incluso otras personas que querían imitar a GatGat y Paxa le pedían a los periodistas, por favor, hagan un artículo sobre mí para que yo, porque yo también quiero más usuarios. O quiero yo también hacerme famoso y tener más, como tener clientela. Y lo que es súper frustrante. Ujú. Pero lo que sí, por ese lado me deja como un sabor amargo, sabiendo que esto como que desgraciadamente pueda seguir pasando, pero por otro lado me calma o me deja, da cierta tranquilidad de que hay tanta gente que trabajó tan duro y que sigan trabajando y se esté legislando alrededor de estos temas, que creo que en ese caso, a pesar de que como, como que Corea en ese sentido igual ya está más avanzado, porque por ejemplo en Chile todavía es muy difícil tratar de legislar sobre estas cosas que son como cibernéticas, porque se considera como que casi que el Internet está en otro plano, En mientras que Corea, es que en Corea sí hay más, por eso yo creo, sí hay más crímenes sí. en Internet, por eso yo creo que ellos también, que en Corea hay muchos que se llaman white hackers, que Ujú, hackers buenos, entonces sí. white hackers que trabajan para la policía, entonces que por lo menos la tecnología avanza, pero los policías también avanzan. Entonces, eso es algo bueno. Y otra cosa es que en Bombán, porque cuando Hangyare, ese periódico izquierda, empezó a hablar de En Bombán, entonces ahí la policía no trabajaba, no empezó a Ujú, investigar. sí. Pero cuando ellos empezaron a pensar que eso es algo grave, porque en Twitter había mucha gente con hashtag en Bombán.
para reclamar que tiene que prestar más atención. Entonces, que sí, que muchos piensan que, yo, ¿qué cambio puedo hacer yo? Pero la verdad es que solamente mencionar, nosotros, que claro que tenemos nuestro trabajo, no somos policía, no somos periodistas, pero solamente mencionar en tus redes sociales puede hacer cambio. Mm, Sí, ¿no? Y también como a la gente que ni siquiera que eran hackers y que mm, comenzaron entraron a estos chats y empezaron a recopilar información y tratar de hacer estas como tablas de Excel en donde pudieron descubrir la identidad de algunas de las personas que estaban en esos chats, también lo encontró súper valiente y súper valorable y como que eso igual me da esperanza por la sociedad, Oni. ujú, Y bueno, sí, Oni, ya nos queda muy poquito para terminar, así que, ujú. me gustaría saber cuántas estrellitas le das a este documental. 5, ¿Por qué? porque es un tema muy importante de Corea, pero lo trataron no muy sensible y también que nos hizo aprender, pensar de ese tema que nosotros, todos nosotros podemos ser eh, podemos ser consumidores de ese crimen, que podemos apoyar de alguna forma de esos crímenes. Así que hay que tener mucho cuidado de no consumir, evitar todos esos contenidos eh, que nos hace aprender, nos hace tomar una lección. Sí, y de hecho, como lo mismo que dicen al final, la conclusión de que no culpar a las víctimas y que la gente se dé cuenta de que tú también puedes ser víctima, que no es tan difícil convertirse en una víctima, como que puedes estar fácilmente en un lugar vulnerable, si estás en el lugar y en el momento equivocado también te puede pasar. Así que podemos ser víctimas, pero también podemos ser criminales sin darse cuenta. Sí, sin darnos cuenta, sí. Y yo a Oni le pongo 4 estrellitas, pero no porque no me haya gustado el documental. Creo que el documental estuvo súper bien hecho, que me gustó mucho que se centrara más como en la investigación Ujú, y como en la parte más policial y de cómo todo lo que implicó el lograr encontrar a estas criminales, pero sí ujú, siento, le quito 1 estrella porque creo que se hizo muy pronto después de que el crimen se solucionó o se resolvió. Cuando eso me queda la duda, como que realmente se resolvió este crimen, ¿qué nos asegura de que todavía no, todavía está Gotham, por ejemplo? ujú, Entonces siento de que tal vez se hubieran esperado un poco más de años para saber más de las personas que estaban involucradas, para saber más cómo esto se va a evitar en la sociedad y también saber un poco más sobre las víctimas. ujú. Siento que hubiera sido interesante. Yo creo que para este caso le daba como, ¿te acuerdas del documental que vimos sobre las sectas en el nombre de Dios? Sí. Yo creo que Mm. podría haber sido un documental de varios episodios si se hubieran esperado unos años más. No, espero que no sea así tan largo, que, que de verdad que espero que no, nunca pase más. Nuevamente, sí, yo también creo que Sí. no quiero que pase nuevamente, no estoy diciendo como, ay, quiero que haya más material, no, pero creo que sí No. había más que abordar Ya, respecto sí. como del Porque impacto. no, no, Ujú, no es solamente, sí, tienes razón. Porque no es solamente en Bombán. Porque ahí ahora hay salas de, bueno, masas escondidas, pero con diferentes nombres. ujú. Y la verdad es que todo ese, porque de verdad ha pasado ese secretario ese secretario que tomaba fotos de sus compañeras, que yo también he tenido un compañero que sacaba mis fotos sin preguntarme. Bueno, y yo Y en mi universidad, en Corriode, en la Corriere sí, University en donde yo estaba, el director como uno de los directivos, estudiantes directivos de la agrupación feminista de la universidad, lo pillaron sacándole fotos escondidas a las alumnas, sus compañeras. sí. Entonces es algo que no es algo para decir que es cosa de algunos pervertidos. La verdad es Ujú. que todos nosotros estábamos en esa situación. Sí, Entonces que sí, que como tú dices, estoy de acuerdo en que haya una serie de que esto es un problema social, no de sí. algunos locos. Sí, eso mismo, o sea, como tal vez igual siendo de este mismo caso, pero que haya más profundidad en el impacto social que tuvo este caso.
que del impacto, por ejemplo, de lo que todo lo que ocurrió en ese tiempo. Por ejemplo, el impacto en las familias de las personas que están involucradas, del impacto a las víctimas, que obviamente no lo pueden hacer inmediatamente cuando hicieron porque era demasiado pronto. Y tal vez ni siquiera, pero hablar de cómo esto que para algunas personas que entraban a estas chats por curiosidad y pensaban que era como un juego, no era la gran cosa, vean el impacto en una persona. Entonces siento que esto se centró mucho como en la parte periodística más investigativa, pero siento que, como tú dices, me faltó un poco más la parte social, del impacto de este tipo de crímenes y también qué podemos hacer como sociedad como para Ujú. evitarlos y qué ha seguido en el tiempo, como cuáles han sido las repercusiones en el tiempo. Y para eso yo creo que tenía que ser esperar un poco más de tiempo y ser un documental un poco más largo. Entonces por eso pensaba como en episodios. Sí. Eso. Mm. Bueno, Y Onia, ahora pasamos a las palabras de hoy, onuretano. la primera palabra, pan, pan. Pan significa cuarto y en Corea hay muchos pan, por ejemplo, el pan que más podemos ver es noraebang. Ujú. Karaoke en Corea se dice noraebang, que significa cuarto de canción, pero también hay muchos pan que son como cuartos raros, sí, Sí, que muestra todos los fetiches de Corea, entonces que sí. Y esto es como un cuarto digital, una sala digital en Bomba. Ese dice. Bueno, una de las vergüenzas de Corea. Pan. Segundo, Chio. Chio. Chio significa infierno. Y claro que ver este documental es como dar un tour hacia el infierno de Corea, que siempre que decimos como que en Chile se dice el mejor país de Chile, sí, nosotros decimos Joseon, que Corea es Joseon como infierno Joseon. Sí. Pero igual. Que yo como coreana, yo decir el Joseon está bien, pero si otra persona dice eso, un poco difícil de escuchar, sí, pero chivo. sí, sí, pero acá también se refería como al infierno que eran estas habitaciones, incluso para los Sí, periodistas. De hecho, el sí, último periodista, el Kim Wan, cuando le preguntaron si lo haría de nuevo, él dijo que no, porque fue como estar en el infierno, porque fue también sí, el que más doxearon, al que más estuvo en riesgo, sí. Que sí, nosotros también viendo este, eh, entramos al infierno, el sí, infierno, ¿verdad? sí. Y la tercera palabra ya explicamos, paksa. Paksa. Paksa significa doctor. Paloma, Paksa. Porque Paloma es doctora de doctorado, Paksa. Sí, Y de doctorado, no de médico. de médico. Entonces se llama Paksa, pero su apellido no, ni era Pak, pero como él puso Paksa como doctor. Y también él decía que él era el jefe, Pak. Entonces Pak Sajang, ¿recuerda? Ujú. Hacía ese juego de palabras. Pak Sajang como Sajang, jefe, Pak. Y Paksa como médico, doctor. Sí, No, no médico, perdón. Doctor de doctorado, Paksa. sí, Y la palabra cuarta, doye, doye, que significa esclavo, esclava. Eh, Muy horrible, ¿eh? Que se trataba a las niñas como esclavas, doye. sí, Y de la hecho. última palabra, ¿sí? No, que es muy difícil referirse a ellas cuando, por lo menos a mí me pasaba cuando estábamos grabando ahora este podcast, es llamarlas esclavas, pero es que así se les referían. No es que nosotros Ajá, creyéramos que eran las esclavas, sino que así las trataban ellos. Porque ajá. sí, las trataban como esclavas y era horrible que usen esta palabra con ellas. Y la última palabra era Anma. Anma. Anma significa diablo. Mm. Cuando el Paxa, el doctor, eh, decía que gracias por salvarme de la vida de diablo. Sí, Ujú. eso era. Sí. Y Bueno, bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Ha sido un episodio largo y difícil de grabar. Y nos vemos en 2 semanas más con otro episodio que vamos a grabar, no sabemos aún si en el pasado o en el futuro. sí, Y
Si tienen Y comentarios claro, del esta programa, vez tendría muchas preguntas y tendrá muchos comentarios sobre ese evento, porque también es eh, un escándalo como muy fuerte que llegó al extranjero, así que cualquier cosa nos puede comentar, nos puede dejar en nuestro Instagram o Twitter, Doran Doran KR. sí. Y el próximo episodio aún no hemos decidido qué vamos a hacer, así que los vamos a anunciar por nuestro Instagram y Twitter, porque como estamos grabando en el pasado, no sabemos qué dramas interesantes van a haber en el futuro. Así que esperemos que hayan aprendido mucho con este episodio, que les haya gustado y que si tienen, como decía Oni, más preguntas sobre este caso o dudas, nos pueden escribir. Y nos vemos en 2 semanas. ¡Añón! Chao, chao. ¡Chao! Chao,